Buenos días, jóvenes. El día de hoy hablaremos de los organismos vinculados a la ONU. Recordemos lo aprendido en clases anteriores. En la clase anterior hablamos del tema de la ONU y entre ellos decíamos que ONU significa Organización de las Naciones Unidas. También dijimos que la ONU es la mayor organización mundial conocida en la actualidad y que se creó oficialmente el 24 de octubre de 1945 cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial. Y justamente se crea con el objetivo principal de mantener la paz mundial. Su sede dijimos que se encuentra en Nueva York, Estados Unidos, y que actualmente participan 193 Estados miembros en la ONU. Dijimos que Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido y China son los 5 países de la ONU que tienen derecho a veto y que son permanentes, y que el actual secretario general de la ONU es Antonio Guterres. Antes de hablar de las organizaciones vinculadas a la ONU, es necesario que exploremos nuestros conocimientos. ¿Qué sabemos del tema nuevo? Veamos. Además de la ONU, ¿qué otros organismos internacionales conoces? ¿Con qué objetivos crees que se crearon estos organismos? ¿Sabes a cuáles organismos pertenece nuestro país? Vamos a descubrirlo a continuación. Haremos un resumen de cada una de ellas. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, se fundó en 1945 y es uno de los mayores organismos especializados de las Naciones Unidas. ¿Cuál es el objetivo de la FAO? Apoyar de manera eficiente el mandato de la FAO de lograr un mundo en el que impere la seguridad alimentaria, elevando los niveles de nutrición, mejorando la productividad agrícola, las condiciones de la población rural y contribuyendo a la expansión de la economía mundial. Entonces, su mismo nombre nos indica a qué se dedica esta organización, a potenciar las áreas de agricultura y alimentación en los países, sobre todo en vías de desarrollo o tercermundistas. Otro organismo vinculado a la ONU es la UNESCO. ¿Qué quiere decir UNESCO? Es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Aquí tenemos representado el logo de la UNESCO. La UNESCO trata de establecer la paz mediante la cooperación internacional en materia de educación, ciencia y cultura. Los programas de la UNESCO contribuyen al logro de los objetivos de desarrollo sostenible definidos en el programa 2030. ¿Cuándo se funda la UNESCO? El 16 de noviembre de 1945, con el objetivo de contribuir a la paz y a la seguridad en el mundo mediante la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones. Entonces la UNESCO trabaja para garantizar que todos los niños y adultos tengan acceso a una educación de calidad. La UNESCO refuerza los vínculos entre las naciones, promoviendo el patrimonio cultural y la igualdad de todas las culturas. Eso sería uno de los objetivos principales de esta organización. UNICEF. UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Originalmente se creó en 1946 y se creó con otro nombre, en español era el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia, y su objetivo era apoyar a los niños de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Ya en 1953, UNICEF se convierte en un organismo permanente dentro del sistema de la ONU, encargado de ayudar a los niños y a las familias y sus derechos. ¿Cuál es el objetivo de UNICEF? Su principal objetivo es salvar las vidas de los niños, defender sus derechos y ayudarles a desarrollar su máximo potencial desde la primera infancia hasta la adolescencia. Aquí tenemos su logotipo
que nos indica a qué se dedica UNICEF. Es justamente una organización encargada de apoyar a los infantes. Otro organismo es el Fondo Monetario Internacional, el FMI. El Fondo Monetario Internacional promueve la estabilidad financiera y la cooperación monetaria internacional. Asimismo, facilita el comercio internacional, promueve el empleo y un crecimiento económico sostenible y contribuye a reducir la pobreza en el mundo entero. Al menos este es su objetivo. Cuando se crea el Fondo Monetario Internacional, se crea en 1945 y en Honduras ingresa el 27 de diciembre del mismo año, de 1945. El PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Trabaja para erradicar la pobreza, reducir las desigualdades y fomentar la resiliencia de manera que los países mantengan el progreso alcanzado. El PNUD desempeña un papel clave para ayudar a los países a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y se creó, como se conoce actualmente, en 1965. Otra de las organizaciones vinculadas a la ONU es la OIT, que significa Organización Mundial del Trabajo. ¿Cuál es el objetivo de la Organización Mundial del Trabajo? Promover los derechos laborales internacionales a través de la formulación de estándares internacionales en la libertad de asociación, los convenios colectivos, la abolición del trabajo forzado y la igualdad de oportunidades y tratamiento. La OIT fue fundada en 1919, pero se convirtió en agencia o en la primera agencia de las Naciones Unidas hasta 1946. Aquí ustedes pueden observar el logotipo de la OIT. Una organización de la que seguramente ustedes han escuchado hablar en tiempos de pandemia es de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. La OMS es la autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional en el sistema de las Naciones Unidas. ¿Cuál es su objetivo? Alcanzar el grado más alto posible de salud para todos. La OMS inicia su andadura al entrar en vigor su constitución el 7 de abril de 1948, que sería la fecha de fundación. Tenemos aquí el logo de la OMS y como pueden observar también tienen casi todos tienen elementos del logotipo de la ONU. Otro de los organismos es el Banco Mundial. El Banco Mundial se centra en la reducción de la pobreza y en la mejora de los estándares de vida a través del suministro de préstamos con intereses bajos, algunos créditos sin intereses y subvenciones para educación, salud, infraestructura y comunicación, sobre todo a los países en desarrollo, a los países pobres. Y se fundó en julio de 1944. Aquí ustedes pueden observar cómo se representa el Banco Mundial. Además de estos que hemos mencionado, de estas organizaciones vinculadas a la ONU que hemos mencionado, existen muchísimas más, pero estas son las que más se conocen. Entonces lo vamos a dejar hasta ahí. Si ustedes pueden observar, los objetivos, al igual que los objetivos de la ONU, son un tanto difíciles de cumplir. Y muchos de estos beneficios que brindan estas organizaciones, pues también son a cambio de algo de los países en desarrollo, de los países pobres. Entonces, también debemos tomar eso en cuenta. Y auxiliándonos del PDF y del video, vamos a trabajar en las asignaciones de esta semana.